Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Lice. Valeria, Stephanie, Rodrigo, Araceli, ¿cómo están? Buenas tardes, Andrea. A ver, chicos, si pueden revisar la plataforma de la universidad, me gustaría que tomen en cuenta el último comunicado. Ya básicamente les voy a pedir que hagan una actividad el día de hoy, que así como lo indica ese comunicado, pues básicamente es que ustedes presenten ejemplos de esto que están viendo justamente ahora en la pantalla. Me refiero a ejemplos sobre discriminación de precios de primer, segundo y tercer grado, sobre todo ejemplos contextualizados. Ya, o sea, cuando hablamos de ejemplos contextualizados, normalmente hacemos referencia a que ustedes se inventen un caso o que quizás, si es que no se van a inventar un caso, que tengan quizás, no sé, algún comentario sobre algo que conocen que ha sucedido y que podría adecuarse a la discriminación de precios de alguno de estos grados. ¿Ya? Entonces, lo que hemos visto el día de ayer, justamente al finalizar la clase, tenía que ver con el caso de discriminación de primer grado. Ya les había puesto a ustedes una pregunta y muchos, si bien han respondido, y los hemos ido aceptando muchas de las respuestas además como parte de la discriminación de primer grado, este, sin embargo, bueno, a pesar de esas apreciaciones, había algo en común, ¿no? Que teníamos que sí o sí identificar que cuando hablamos de la discriminación de primer grado, hablamos de una sola empresa, ya no de muchas empresas. ¿Y por qué de una sola empresa? Pues básicamente, chicos, recuerden que esta unidad se llama monopolio. Y aunque estamos permitiendo que existan muchas empresas en el mercado donde una es la que manda, esta única tendría poder de monopolio. Así que bajo ese esquema pueden haber varias empresas en nuestro sistema, algo así como Microsoft, ¿no? Hay muchas empresas de software, pero la que gobierna todo el ámbito de los sistemas operativos en las computadoras, porque tienen tranquilamente el 80% del mercado bajo su mando, es básicamente Microsoft, ¿no? Lo mismo con la empresa Amazon, que es, conocemos muy bien que hay muchas otras páginas que tratan de homologar lo que hace Amazon. Sin embargo, pues Amazon a nivel mundial es realmente un monstruo en temas de comercio electrónico. Cuando hablamos de monstruo me refiero al tamaño que este tiene en envergadura y en capacidad económica. Entonces, cuando les pida justamente, chicos, esto, por favor tomen en cuenta eso, ¿no? Pongan un ejemplo contextualizado, analícenlo. Seguramente van a ser muy parecidos a los que les voy a proponer como ejemplo, pero eh, traten de ser auténticos con el aporte. Y claro, en función de que ustedes participen de la clase y tengan quizás alguna duda para ir absolviendo, pues van a poder también tener una buena actividad de hoy día, ¿no? Justamente empezando el mes de septiembre. Entonces, repitiendo un poco lo que habíamos visto con la discriminación de primer grado, en primer lugar les dije el día de ayer que un ejemplo muy parecido es algo que se denomina una subasta, ¿ya? Pero ojo, no estamos hablando aquí de subastas, sino que se parecen a las subastas. Hay un capítulo específico de subastas en microeconomía, que lo van a ver más adelante. Sin embargo, ese capítulo de subastas es ligeramente diferente por lo que significa una subasta. Pero la discriminación de precios de primer grado es muy parecida a una subasta. ¿Por qué? Pues uno de los casos que les decía ayer es que se ha aplicado y se ha presentado mucho en la evidencia empírica la discriminación de primer grado, cuando veíamos, por ejemplo, el escenario de un espectáculo que es masivo y donde mucha gente quiere participar, pero básicamente esas personas que van a participar, muchas de ellas quizás no logran acceder a un boleto para entrar al espectáculo, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? De música si quieren, o deportivo o de otra índole. Y la gente que quiere participar, entonces, está dispuesta a pagar inclusive más allá del precio oficial del boleto. Y si se acaban los boletos para entrar al espectáculo, pues tendrá que buscar algún revendedor. Este revendedor es el único que lo estamos identificando como la persona que tiene poder de mercado o poder de monopolio en este caso. Y ese revendedor tiene por lo tanto, una cantidad significativa de boletos, los cuales puede utilizarlos para poder justamente, bueno, pues aprovecharse él y dejar que los clientes puedan acceder al espectáculo. Y la discriminación aparece de la siguiente forma, ¿no? Cuando el señor, nuestro revendedor,
tantea el mercado y analiza a quién va a ofrecer los boletos, porque quizás ya los está discriminando incluso con la vista, viendo quién está muy interesado en conseguir algún boleto o si es que alguien está organizando un grupo para buscar boletos, ¿no? Hay formas por las cuales las personas se dan cuenta de que estamos buscando justamente comprar alguna cosa, ¿no? Y si alguien es muy hábil observando ese tipo de acciones, pues tranquilamente puede aprovecharse de eso, ¿no? Y en nuestro ejemplo, ese nuestro revendedor se aprovecha de que hay personas que quisieran pagar mucho y de hecho pagan mucho. Entonces, en un estilo subasta, ¿no? Muy parecido a una subasta, el revendedor va a buscar a gente que está muy interesada y hasta ansiosa por entrar al espectáculo o al evento que sea, y le va a ofrecer quizás un precio muy alto, ¿no? Respecto al precio común de mercado. Y cuando eso sucede, entonces la persona que está interesada podrá quizás pagar. Y a veces ha sucedido, ¿no? Que en algunos espectáculos muy exclusivos existían personas que podían pagar 2, 3 veces el precio original del boleto porque este se había agotado. Entonces, esa es una forma de discriminar precios porque lo que hace es hacerle pagar a la persona lo que valora por el bien, en este caso el boleto. Y si el boleto valía, por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? Valía, digamos, 100 pesos, tranquilamente alguien puede pagar hasta 300 con tal de acceder al boleto. Luego aparecen otras personas que pagarían 200. Luego otros que pagarían lo mismo que el boleto nomás, solo que el revendedor quizás lo vende por no quedarse con el boleto, ¿no? Prefiere recuperar su capital. Y no sucede mucho, pero puede ser, también es una posibilidad, de que hay personas que, bueno, pues ya está el espectáculo a medio andar y pueden querer recién participar del mismo cuando ya todos están adentro y el revendedor se está quedando con sus boletos. Entonces puede hasta rematarlos, ¿no? Y venderlos a un precio menor, inclusive del cual él ha comprado. Al final de cuentas, el revendedor es el que tiene poder de monopolio, porque puede capturar el excedente de los consumidores casi en su totalidad. En teoría, lo haría en su totalidad, pero analizando y viendo la parte empírica, es casi la totalidad del excedente que éste está absorbiendo. Cuando hablamos de esta discriminación de primer grado, hay un gráfico que está aquí, ¿no? Justamente es el gráfico de la discriminación de primer grado. Ven estas gradas, chicos, que ustedes ya conocen de básicamente clases anteriores. Y pues lo que quiero mostrarles con estas gradas es más o menos lo siguiente. Vamos a poner en pantalla completa para poderlo rayar. Y bueno, imagínense que nuestro revendedor sabe que el precio de venta del boleto es este. Es, digamos, los 100 que les decía. Él sabe que vale 100 pesos cada boleto al espectáculo, ¿ya? Al cual queremos acceder. Sin embargo, él se compró todos los boletos, ¿no? Nos dejó sin chance de comprar de la boletería. Entonces, él va a buscar a esta persona, ¿no? Y aquí está la primera persona que está muy ansiosa y quiere realmente entrar al escenario, ¿no? Quiere ir a ver el espectáculo y pagaría mucho. Entonces, todo lo que paga es esto. Todo el excedente del consumidor, esta área, es exactamente lo que paga este individuo. Está dispuesto a pagar 3 veces el valor, digamos 300. Luego, claro, hay personas que dicen 300, entonces mejor no, mejor me voy a mi casa. Mala suerte, no pude ver el espectáculo. Y entre que va tanteando en nuestro revendedor, va a encontrar seguramente un segundo tipo de personas, digamos, que están aquí por el medio. Y esos individuos de acá están interesados en pagar, pero no tanto como 300, ¿no? Quizás están interesados en pagar, no sé, 220 o 230, por poner un valor un poquito más alto. Ellos pagarían 230 por algo que vale 100, ¿no? Igual, entonces, en este caso, el revendedor está absorbiendo todo o gran parte del excedente de estos consumidores. Y así, ¿no? Vamos a ir identificando casos donde quizás están por acá los que pagan un poquito por encima, ¿no? Hay personas que, con tal de acceder al boleto, sabiendo que ya están sobre hora o que tienen la prisa y quieren además pagar, pagarían si quieren, no sé, digamos 140. ¿No? De hecho, 140 es muy bajo respecto a 300, pero es alto respecto a 100. Así que al final de cuentas, nuestro revendedor sabe que podría él aceptar 100, con lo cual está, como dicen, está en tablas, o sea, no ganó ni perdió, pero él quiere ganar. Y como él quiere ganar, pues evidentemente le va a quitar toda la cantidad de dinero que pueda a cada cliente en función de sus necesidades, capacidades e intereses de gasto, ¿no?
Él quiere pagar 300, bueno, pues que pague 300. Este de acá quiere pagar 140, entonces que pague 140. De eso se trata. Bueno, obviamente las circunstancias según las cuales aparece la discriminación de precios de primer grado, pues son bastante específicas. Algo así como el ejemplo que les propuse yo. Y claro, es un ejemplo que tuve que inventarme por ahí. La idea era buscar algo que se parezca a una subasta, aunque no necesariamente termina siendo una subasta. ¿Ya? Y en los libros justamente van a encontrar ideas parecidas, ¿no? De que hay alguien que se aprovecha de la información o hay alguien, aquí el revendedor, que tiene mucha información y él sabe cómo cada uno de nosotros valoramos por un bien. El problema es en justificar cómo él sabe tanto de nosotros. ¿Cómo es que una persona externa puede saber tanto de nosotros? Y como no hay una respuesta única y no hay una respuesta concluyente, pues entonces mejor buscamos la otra opción, de que ese señor no conoce todo de nosotros, sino que más bien trata de influir en nosotros haciéndonos un juego de subasta. Y a veces esa es la mejor forma para poder explicar la discriminación de precios de primer grado. La otra, chicos, estoy seguro que lo van a estudiar en un curso de microeconomía cuando vemos el tema de información perfecta, ¿no? De cómo alguien puede tener información perfecta y con esa información perfecta nos conoce, sabe cómo actuamos, sabe qué queremos. Suena raro, ¿no? Que alguien sepa más que nosotros nuestros propios gustos, pero en teoría es un modelo a seguir. ¿Ya? Entonces, ese es el primer caso, discriminación de primer grado. Luego, volvemos atrás y aquí está justamente el otro caso, la discriminación de segundo grado. Bien, en este caso hay que entender el contexto. Ya no estoy diferenciando los precios según tipo de consumidor, ¿no? A quién paga más, quién paga menos. Ahora, con el segundo grado, lo que voy a hacer es, voy a discriminar, pero básicamente los precios en función de las cantidades, ¿ya? O sea, si alguien compra poco, tiene un precio. Y si alguien compra mucho, tiene otro precio. La idea fundamental podría ser lo que está aquí en paréntesis, ¿no? Que hay descuentos por compras mayores. Esto ya debería llamarnos la atención porque en algún momento nosotros hemos participado siempre de un mercado. O sea, de alguna forma hemos participado de un mercado. Ya sea de niños, o sea de adultos, o sea por nuestra propia cuenta, pero todos de alguna forma hemos pisado un mercado. Y en los mercados, chicos, siempre nos vamos bueno, a topar con varios tipos de vendedores. Están los mayoristas y luego están los minoristas. ¿Ya? Y cuando hablamos de los mayoristas, hacemos referencia a grandes almacenes o, si queremos hablar de fruta, a un camión lleno de fruta también. Entonces hay personas que se ocupan de comercializar fruta y vienen, digamos, del trópico de Cochabamba con naranja y todo un camión llenito de naranja. Y ellos llegan con su camión lleno de naranja y lo venden en grandes cantidades a los minoristas. Entonces, cuando vemos ese tipo de escenarios, ya sea que conozcamos los precios o no, pues tenemos que entender que no es lo mismo comprarle al que trajo la naranja en el camión que a la persona que está vendiendo en un carrito más pequeñito, ¿no? Alguien que compró del camión y luego lo revende. Porque evidentemente la persona que trajo en camión, en gran cantidad, todo un camión de 60 quintales, la naranja, pues seguramente esta persona sabe que cada naranja que trajo tiene un precio, digamos de 10 centavos, ¿ya? Por poner un precio. Y es el precio del vendedor mayorista. Pero cuando el vendedor mayorista vende cada naranja 10 centavos a su cliente, que en ese caso es un minorista, el cliente va a pagar los 10 centavos, pero el minorista tiene que ganar plata, ¿no? El minorista se ocupa de distribuir en pequeña cantidad a los vecinos de una zona. Y por lo tanto, no les va a vender en los mismos 10 centavos, ¿no? Por cada naranja, porque tiene que recuperar algo. Tiene que ganar dinero también el minorista. Y quizás les va a vender, no sé, digamos a 20 centavos. Entonces, ese tipo de cosas son tan comunes, demasiado comunes en realidad, que nosotros de alguna forma sí hemos vivido este proceso. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las distribuidoras de leche. Eso, en Cochabamba, por ejemplo, está muy difundido el hecho de que existen puntos de venta de la leche Pil. O sea, básicamente le llaman los distribuidores autorizados, ¿no? Es el término, distribuidor autorizado de la leche Pil. Y son pues tiendas exclusivas de productos de leche Pil, o sea, leche, lácteos, quesos, yogures y demás.
Y estos puntos de la PIL, de hecho son privados obviamente, pero lo que hacen es compran de la PIL en grandes cantidades, todos los tipos de leche y derivados, y lo que hacen es pagar un precio menor, ¿no? Un precio de mayorista pagan ellos. Y la PIL, por ejemplo, le puede vender en 5 bolivianos cada litro de leche, siempre y cuando compre 1000 unidades, por poner una cantidad. Nuestro distribuidor, ¿no? Que está en nuestro barrio, luego nos va a vender esa leche en 6 bolivianos, ¿no? Él compra en 5 y lo vende en 6. Y nosotros, los consumidores, los del barrio, si quieren, los que de la tienda de barrio, vamos a pagar 6 porque sabemos que es el precio común. Dado que cualquier minorista tiene que ganar algo, ya sea un peso, 50 centavos o 10 centavos también, pero ganan algo. Y eso es algo que también nosotros sabemos que existe, ¿no? No es lo mismo comprarle a un distribuidor autorizado que comprarle a la tiendita de barrio o también comprarle en el supermercado. Vamos a encontrar por el mismo producto diversos precios. Y de eso se trata la discriminación de segundo grado, ¿no? De encontrar casos donde básicamente el precio se adecua a la cantidad que uno compra. ¿Cuál es la noción? Mientras mayor sea el volumen de compra, más bajo va a ser el nivel de precios. Y si alguno de ustedes tiene también algún negocio o alguno de ustedes importa productos, etcétera, sabemos que hay gente que se dedica a este tipo de cosas. Me ha pasado, tengo muchos estudiantes que importan cosas interesantes. Saben que cuando compran, por ejemplo, de otros países en grandes cantidades, el precio es muy bajito. Cuando llega aquí a nuestro país, bueno, paga impuestos, paga el flete y todo lo que son las tasas aduaneras. Y una vez que llega el producto al mercado, pues el precio ya se ha elevado. Y cuando llegamos a distribuir el producto a los puntos de nuestra cadena logística, pues el consumidor adquiere el producto a un precio un poquito más elevado aún. Entonces, sabemos que esas cosas existen. Y eso se denomina la discriminación de segundo grado. Básicamente, bueno, no hay mucho que decir sobre la discriminación de segundo grado, porque básicamente nos propone eso, ¿no? Que es una fijación no lineal de precios y que se debe sobre todo a las cantidades que nosotros vayamos a empezar a comprar y vender, ¿ya? Así que eso es muy, muy, muy útil para poderlo identificar como un caso de estudio. Estoy seguro que cuando hablemos de la discriminación de segundo grado, en la tarea que tienen, no van a tener muchos problemas, ¿no? Porque me pongo a pensar en algo que quizás yo sé que en grandes cantidades es más barato y en pequeñas cantidades tiende a ser un poco más caro, ¿ya? A ver, algunos ejemplos que les propongo que vienen del libro. Dice, este tipo de discriminación se utiliza en las empresas de servicios públicos, o sea, las empresas gubernamentales, por ejemplo. Caso, electricidad. Significa que, claro, la electricidad que nosotros consumimos dentro de nuestras casas tiene categorías. Quizás ustedes, chicos, alguno ya pagó la luz, ¿no? En los últimos meses o antes, o también puedes revisar la factura de luz que tenemos, ¿no? Básicamente en las casas. Y algo que nos tenemos que dar cuenta ahí es que las categorías de las casas difieren por la cantidad de electricidad que uno consume. Si hay una casa que consume pocos kilovatios, pues su tarifa es una. Pero si hay una casa que consume de cierto nivel para arriba muchos kilovatios, la tarifa que le dan es otra. Y peor aún, si es que existen empresas, ¿no? Las empresas sabemos que consumen mucha más electricidad que las casas y por lo tanto tienen otro precio también, ¿no? Entonces, eso es algo habitual. Lo mismo sucede, por ejemplo, aquí en Elfec con la empresa en Cochabamba, pero también sucede con, por ejemplo, similares circunstancias en otras ciudades. Hablábamos, por ejemplo, ahí el caso de Santa Cruz, de La Paz, Oruro y demás. En todos los departamentos vamos a encontrar que las empresas de electricidad, que son eminentemente ya gubernamentales, pues sí o sí generan discriminación por cantidad consumida. Y dense cuenta que ahí la discriminación no siempre es hacia la baja. A veces la discriminación es hacia la alza, ¿no? Que quien consume más paga más, ¿no? Y no es tan lineal la cosa. Entonces, ese tipo de escenarios aparecen. Y si bien el servicio público es un ejemplo interesante, también aparecen, por ejemplo, esto, ¿no? Lo común, las empresas, las industrias en general, las cuales nos hacen descuentos cuando compramos en grandes cantidades, ¿no? Así que compre tal cantidad en gran volumen, ¿no? Por ejemplo, compre gran cantidad, no sé, compre 100 kilos de carne de pollo y el precio va a ser uno.
compre 50 kilos de carne de pollo y el precio va a ser ligeramente diferente, pero no tan barato como la primera vez. O compre 2 kilos de carne de pollo, pues el precio va a ser diferente, va a ser más elevado que si uno comprara 100 kilos de carne de pollo, ¿no? Ahí entonces aparece que las industrias nos dan descuentos cuando compramos en grandes cantidades. Y ahí va la discriminación de segundo grado. Pero ¿por qué esto aparece dentro del monopolio? Es que, chicos, para que una empresa pueda discriminar precios, tiene que ser una empresa grande, una distribuidora grande, si quieren, o como el FEC, un monopolio natural. Solo las empresas que son realmente grandes y que comercializan productos así en grandes cantidades, solo estas pueden quizás darse ahí, no sé si decir darse el lujo, pero ellos sí logran discriminar los precios, ¿no? Y esa es una condición bastante interesante para nosotros. ¿Me entienden? Entonces, pónganse a pensar. Sabemos que hay muchos casos, por eso es que ese segundo punto lo voy a pasar un poquito más rápido. Y ahora vuelvo atrás un ratito y vamos a ver que existe la discriminación de tercer grado. Está acá. ¿Ya? En el tercer grado es un poco parecido al anterior. Es que hay alguien que tiene que tener poder, pero no estamos discriminando por cantidades. En este caso estamos discriminando por tipos de personas. En Cochabamba es muy claro el ejemplo, ¿ya? Así que si nos ponemos a pensar en el caso del transporte público, sobre todo antes de la pandemia, cuando las cosas eran, digamos, más normales, era clarísima la ley en realidad, ¿no? Era una norma gubernamental a nivel local por lo menos, que impone unas tarifas para el servicio público de transporte. Por ejemplo, sabemos que si alguien sube a un trufi o un micro, el pasaje que tienen que pagar es 1 boliviano con 90 centavos. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que por ser una persona común y corriente, tienes que pagar 1 boliviano con 90 centavos. Pero ojo, ¿qué pasa si somos estudiantes? Según la norma, si uno es estudiante y es estudiante de colegio o de escuela, tiene que pagar 50 centavos. ¿Ya? Y eso dice la norma. Entonces, hay alguien, en este caso la autoridad, que ayuda a la discriminación de precios. Así que ser una persona adulta común y corriente no es lo mismo que ser, por ejemplo, un estudiante. El estudiante paga 50 centavos. Luego, ¿qué pasa si uno es estudiante pero universitario? ¿No? Los universitarios, según la norma, tendrían que movilizarse en transporte público y pagar 80 centavos. ¿No? Es lo que básicamente impone no solamente en Cochabamba, ¿no? También en los municipios aledaños, como por ejemplo Sacaba, Tiquipaya, Quillacollo y demás. Las normas municipales en general implican eso, de que ahí, nada más identificando esos tres casos, tengo tres precios diferentes. Y claro, también si conocen, chicos, el tema de los jubilados y la gente de la tercera edad, ellos tienen una tarifa diferenciada. Si mal no recuerdo, ellos pagan 1 peso. Ya no estoy seguro, creo que era 1 peso o unos 50, pero tienen su tarifa. Lo importante es que tienen su tarifa. Así que ahí aparece otra vez la discriminación de tercer grado. Normalmente este tercer grado, ya saben, se lo aplica vía alguna fuerza coercitiva, o sea, alguien que puede influir con una norma o con coerción sobre otros. Y en este caso, quien aplica la discriminación de tercer grado, puede ser tranquilamente el gobierno municipal, ¿no? Vía los permisos que da para el servicio público, ¿no? De transporte, claro. Entonces, ahí vamos, con diferentes tipos de precios. Um, Tratando de mejorar un poquito la explicación de este sobre todo, ¿ya? Más adelante en estas láminas van a encontrar un ejemplo que es bastante relevante y que quizás también les va a dar a ustedes luces sobre cómo proponer los ejemplos de la tarea que tenemos presente. Si nos vamos un poco más adelante, aquí, miren, aquí hablamos de la discriminación de segundo grado. Ok, no es solamente discriminar a alguien por el hecho de que va a comprar una mayor cantidad. Puede que no compre hoy una mayor cantidad, pero puede que compre con el paso del tiempo una mayor cantidad, ¿ya? Y a veces esas cantidades son recompensadas, por ejemplo, con, digamos, con algo denominado calidad. Ahí la calidad hay que analizarla con calma, ¿no? Porque el concepto de calidad no está plenamente definido. Pero en este caso, de esas tres gráficas que ustedes ven ahí, tranquilamente lo podemos hablar de
cantidad, pero básicamente a partir de la calidad. Este ejemplo que les presento, y que ya saben, forma parte de un ejemplo más de todos los que estamos analizando, se debe al hecho de que tenemos, por ejemplo, en este caso, líneas aéreas, ¿ya? Líneas aéreas. Una línea aérea tranquilamente como el BOA, si quieren, o como, no sé, Amazonas, ¿ya? O como Ecojet, las que están aquí operando en Bolivia, o como cualquier aerolínea en el mundo en general. Estas empresas sí generan discriminación de precios por calidades principalmente, ¿no? Más que cantidades. Y eso funciona bastante bien de la siguiente manera. Nos dice, por ejemplo, que hay dos tipos de clientes, ¿ya? El cliente de tipo X1, que es este de acá, y luego aparece el cliente de tipo X2, que lo vamos a poner de un color azul para que sea en contraste, rojo y azul. Bien, ¿qué es lo que aparece con estos dos clientes? Nos dice, el cliente tipo A, o el rojito, desde 0 hasta X1, es, por ejemplo, un cliente tipo turista. Ok, es un cliente turista. Bien, ¿y qué es lo que hace el cliente turista? Pues básicamente el turista lo que va a hacer es tratar de buscar un boleto en un avión y pagar lo menos posible. ¿Por qué? Porque un turista pues sabe que está gastando su dinero y mientras menos pague en el transporte, mejor para él, porque va a tener más dinero disponible para gastarlo en otras cosas. Imagínense que nosotros nos vamos de turismo, no sé, a la playa, nos vamos a Punta Cana, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el del dinero que tengamos disponible, si gastamos mucho en el avión, nos va a quedar, pues, obviamente, menos disponible para estar ahí, disfrutar de la playa y de los espectáculos de Punta Cana. Por lo tanto, si soy turista, mientras menos gaste en transporte, mejor. Y por eso, además, en muchas aerolíneas existe la discriminación de asientos, ¿no? Los asientos de clase turista le llaman, y los asientos de clase ejecutiva o primera clase. ¿No? Y ahí es justamente donde quería llegar. Esos asientos de tipo turista en los aviones normalmente son asientos quizás rígidos, ¿no? Asientos no tan cómodos o asientos que están muy ceñidos unos con otros, muy pegados y no tienen muchas comodidades. Ese es un tipo de asiento muy común en el mundo, por si acaso, no es que solamente en Bolivia. Ahora, el otro caso es, ¿qué pasaría si yo no quiero volar en un asiento de tipo turista? Quizás quiero ir a un asiento de clase ejecutiva o de primera clase. Esos asientos están por acá y representan básicamente el cliente de tipo 2, el X2 por acá, identificado. Y esos individuos entonces son básicamente los dos clientes que tiene una aerolínea, ¿no? Los turistas y los de clase ejecutiva. ¿Cómo discriminamos nosotros a estos individuos? Para empezar, aquel que está en turista, le damos un asiento chiquito, algo incómodo, pero lo suficientemente útil para que él pueda viajar tranquilamente. Y si me voy a la clase ejecutiva, a la primera clase, por ejemplo, ¿cómo son los asientos? Pues son más amplios, son más anchos, inclusive en algunas aerolíneas como la Fly Emirates, uno puede pues echarse en el asiento, se vuelve una pequeña camita. Y esos son, pues, calidades que le da a cierto tipo de cliente. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo generamos esa diferencia entre un individuo y otro individuo? Pues por la disposición a pagar. Y aquí es justamente donde aparece el eje vertical. ¿A qué me refiero con disposición a pagar? Pues vamos con esas gráficas de gradita que antes había mostrado ya. E imaginen que esas son las graditas de los turistas. ¿Ya? La grada de los turistas. Un turista, mientras menos pague, mejor, ¿ya? Y suponiendo que es la línea del costo marginal, alguien va a estar pagando aquí un precio muy bajo y bien para él. Pero siempre hay gente turista que puede pagar un poquito más y están por acá, ¿ya? Pero ojo, como son turistas, no quieren gastar mucho en el transporte y prefieren gastar dinero en otras cosas. Pero eso es lo que hace un turista. El comportamiento de un ejecutivo o de alguien que viaja, digamos, por otros motivos, no es el mismo. Y estas estarían dispuestas a pagar mucho más, ¿no? Porque saben que inclusive, si están viajando por negocios, por ejemplo, este,
hasta el boleto de avión forma parte de los costos de operaciones de los negocios. ¿No? Imagínense que yo sé que voy a viajar a la China y de la China tengo que ir después hasta Alemania y luego tengo que ir hasta, digamos, el Congo para hacer negocios. Pues si voy a viajar tanto por todo el mundo y en una semana lo tengo que hacer, pues vale la pena nomás comprar en primera clase, porque sé que voy a descansar bien en el avión mientras viajo de un continente a otro continente, ¿no? Desde la Asia hasta Europa y desde Europa hasta África. Y todo eso significa ganancia para mí, porque soy un empresario, un negociante, alguien que está yendo a hacer negocios, pues descansar bien le hace de mucho, ¿no? En vez de estar pues muy sujeto como un turista al lado de alguien y hasta mal dormido, ¿no? Mal acomodado. Así que lo que está dispuesto a pagar alguien de negocios normalmente es mucho más alto, porque el boleto forma parte de su estrategia de trabajo, ¿no? O sea, viajar forma parte de su trabajo. Vale la pena viajar pues de forma adecuada, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos disposiciones a pagar. Entonces, los boletos, por lo tanto, entonces, de un avión se acaban rápido para los turistas. Si un avión tiene, digamos, 100 asientos, pues 50 asientos son para turistas y 50 asientos son para clase ejecutiva. Y ahí estoy aplicando una discriminación de precios, discriminación de calidades y estoy además definiendo dos tipos de clientes, los rojos y los azules. Esto de acá, este trecho de acá que ustedes ven, tiene una explicación que si mal no recuerdo está más adelante, pero lo vamos a dejar por ahora de lado, ¿no? Como es una aproximación, es un curso de introducción pues estoy seguro que más adelante les van a explicar que esta es una estrategia de las aerolíneas para limitar un poco más la presencia de los turistas y darle más chance a los ejecutivos. Porque un ejecutivo va a viajar muchas veces en el año. En cambio, un turista va a viajar una vez al año cuando tenga vacaciones. Y aquí aparece una situación extrema donde evidentemente podemos poner límite a los turistas, solamente 20 asientos y 80 asientos que se vayan para los ejecutivos. Y si alguien quiere viajar en nuestra aerolínea y no hay asientos pues, para turistas, tendrá que pagar más como si fuera un ejecutivo. Y son básicamente tres casos. El que me interesa para este curso es este acá, ¿no? el panel A. Porque ya saben, estoy discriminando a dos tipos de individuos. Los turistas que pagan poco y viajan poco, y los de negocios que pueden pagar más y que viajan todo el año. Todo el tiempo están haciendo negocios, están viajando por todo lado. Entonces, a estos hay que tratarlos muy bien. Hay que darles sillas adecuadas, un buen desayuno, un buen almuerzo en el avión. Y a los turistas, pues no es que los tratemos mal, pero los vamos a tratar en función de lo que podamos asignar como servicios dentro, o servicios a bordo, ¿no? dentro de los aviones. Así que esta es la idea también, ¿no? Otro ejemplo de cómo podemos aplicar la discriminación de segundo grado. Si quieren leer con calma, aquí está la explicación, aunque como les dije, este está muy a detalle, no forma parte necesariamente de este curso, pero sí estoy seguro que no va a ser muy difícil entenderlo, ¿no? No está en los planes del curso, pero vale la pena que lo conozcan. Luego, aquí está la discriminación, otro tipo de discriminación por zonas. Y en este caso me dice, bueno, hay dos zonas, ¿no? Una zona que puede ser, digamos, Cochabamba, esta puede ser la zona Cochabamba, a quienes yo les voy a vender un producto por la zona. En cambio, aquí existe otra zona que puede ser, en vez de Cochabamba, digamos, puede ser Punata, ¿ya? Para no hablar siempre de los mismos. Y en Punata estoy aquí, y a los de Punata les voy a vender el producto de forma diferente. En este ejemplo, que ahora ven aquí como una discriminación por zonas, algunas veces funciona eso que creo que el día de ayer alguien nos comentaba. No me acuerdo bien quién, pero quizás nos pueda comentar algo. Hay tiendas como Fairplay que en ciertas zonas de la ciudad tienen, por ejemplo, la tienda oficial con los tenis de última gama y los tenis además edición 2020 o 2021. Y existen otras tiendas en otras zonas donde no llegan quizás los mismos modelos, pero están modelos un poco antiguos, muy buenos obviamente, pero también descuentos. Entonces hay una tienda de lo último, ¿no? Donde puedo pedirle un precio muy alto, este acá, y hay otras zonas donde quizás es la tienda de descuentos, ¿no? Y en la tienda de descuentos, pues sabemos que los precios de alguna forma van a ser menores.
Entonces, esta es la zona, ¿no?, alta, los que pueden pagar más, ¿no? Y estos individuos pagarán mucho por un par de tenis de alguna línea. En cambio, los que están aquí abajo, como rojitos, pues son los que llegan a comprar tenis así de muy buena calidad, pero en rebaja, ¿no? Porque quizás era modelo pasado o algo así. Entonces, tiendas como esas, las de zapatos, pueden discriminar los precios por zonas, ¿no? Y eso significa, evidentemente, que tiene poder esta empresa, ¿no? O sea, sé que Fair Play lo hizo alguna vez. En algunas zonas tiene ciertos tenis que en otras no hay. En algunas zonas tiene descuentos que en otras no hay. Entonces, eso sucedió en el pasado, ¿no? La política actual de Fair Play no sé si es la misma, pero habría que analizar otro caso. Así que ahí aparece, ¿no? No solamente es por calidades, o sea, atrás, con los aviones, en este caso, también podemos discriminar por zonas geográficas. O estamos en Cochabamba y les cobramos alto, o están en Punata y les cobramos más poquito. Y aquí, bueno, es lo mismo, solo es el gráfico que nos permite analizar la idea de la maximización, donde maximizo, ¿no? Básicamente donde el costo marginal haga cruce con el ingreso marginal. Y como tengo dos zonas, la zona alta, de alto consumo, de alto pago, y la zona baja, evidentemente en ambos casos estoy maximizando porque el ingreso marginal es equivalente al costo marginal, y eso define dos precios diferentes, ¿no? Eso también sucede, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz y Cochabamba, por poner un caso. Hay muchos artículos en el mercado que en Santa Cruz cuestan carísimo y quizás la gente está dispuesta a pagar y ya. Pero esos mismos productos puede que en Cochabamba no sean tan caros, ¿no? Y aquí en Cochabamba, por lo tanto, podemos comprar lo mismo, pero a un precio más barato. Un caso típico es el tema de la ropa en general. Cuando uno va a los mercados allá en Santa Cruz, sobre todo los mercados grandes de mucha ropa, pues ahí evidentemente la ropa es carísima, sus precios son muy elevados. Pero si uno se viene a Cochabamba y busca también la misma ropa, es muy probable que encuentre a precios más bajos. ¿Qué significa? Que hay una empresa que está discriminando por zonas geográficas sus respectivos precios, ¿ya? Y bueno, ahí van. Así que eso es, chicos. La discriminación, a ver, ahí está. Esos son los tres tipos de discriminación de precios que podemos encontrar. ¿Ya? Les repito otra vez, primer grado, cuando nos basamos en el tipo de consumidor. Segundo grado, cuando hablamos de cantidades o también de calidades o de zonas geográficas. Y tercer grado, cuando definimos por tipo de persona. ¿Ya? Ojo, no es el tipo de consumidor, no es lo mismo. Aquí es tipo de persona. No es lo mismo un jubilado que un estudiante universitario. Entonces, un jubilado tiene ciertas características de consumo y por lo tanto ciertas normas que lo protegen, y un estudiante tiene otras. ¿Ya? Así que ahí van. Les pido por favor, chicos, a ver, ¿estamos a qué hora? Estamos a... no veo mi reloj. Ok, 5:23. No sé, 15 minutos, chicos, de tiempo para que presenten sus ejemplos, ¿les parece? En la plataforma. Voy a tomar eso como un sí. Ok, les doy 15 minutos, chicos. Vamos a suponer que son las 5:25. ¿Ya? Entonces voy a habilitar la plataforma hasta 15 minutos más en adelante. ¿Ya? 5:40 va a ser. Y 5:40 cerramos la plataforma y continuamos con nuestro avance. ¿Ya? 15 minutos, por favor, para que presenten sus ejemplos. ¿Está bien, Andrea? Sí, dicen, ¿cuántos ejemplos Uno. por discriminación tenemos? ¿Uno? Uno por cada tipo. En total 3. Dice, ¿escribimos en la plataforma o en hoja y le sacamos foto? Ambos son permitidos, por si acaso. Es más, voy a habilitar la segunda opción que indicaste tú. Pero esa segunda opción es bastante interesante también. A ver. Voy a cambiar de pantalla, un segundito. Pam, pam, pam. Bien, ahí veo mi pantalla. Voy a habilitar ambas opciones, por si acaso, en la plataforma. Ahora solamente está que suban un archivo. O sea, pueden hacer en Word y lo suben, pero también si quieren, lo pueden escribir directamente en la plataforma. ¿Ya?
Y tercera opción, lo hacen a mano, le sacan una foto que sea legible, claro, y me la suben. Así que las tres opciones van a estar disponibles. Ya justo ahora me pongo a editar eso. Bien, 5:40 retomamos entonces. Cualquier cosa, me preguntan, estoy conectado todo el tiempo. Y dicen, tenemos que solo dar ejemplos o explicar cada uno. Explicarlos. Es la idea de que sean contextualizados. Listo, chicos, en la plataforma, ya saben, pueden hacerlo si quieren en Word y lo suben. Pueden hacerlo a mano y suben una foto. O también es habilitar la opción texto. Pueden entrar a la tarea y ahí mismo escriben sus ejemplos. Listen, creo que activó la tarea para dentro de unos 3 minutos. Sí, Liz, a mí me parece lo mismo. Ya. En realidad no lo cambié. Lo voy a corregir. Estaba inicialmente hasta las 5:30. Pero como yo he demorado dando los ejemplos, entonces ahora sí voy a cambiar el tiempo hasta 40. Listo, chicos, ya está. Bien, está hasta 45, de tal forma de que puedan explicar y contextualizar de la mejor forma posible sus tres ejemplos. Cumplido. A ver, en la plataforma tengo 17 participaciones.
Bueno, ya son 18 participaciones. Ok, bueno, hay un par de minutos más para los que tienen un poco de demora en subir su actividad. Les pido, por favor, vayan completando eso. Sin embargo, nosotros ya tenemos que continuar con nuestra clase, ¿ya? Ya tengo, a ver, 18, a ver si sube 19. Ok, seguimos por ahora con 18. Bien, chicos, entonces, volviendo a eso del capítulo de monopolio, y sobre todo tomando en cuenta la parte teórica que por ahora es la principal, dado que los ejercicios ya los hemos resuelto con anterioridad, es muy importante reflexionar sobre la idea del poder de monopolio, ¿no? Sobre todo esa capacidad que tienen de discriminar precios. Estoy seguro que en las actividades que ustedes han presentado, pues han podido plantear ejemplos bastante innovadores sobre lo que significa cada tipo de discriminación. Y cuando alguien se pone a pensar en esos tres tipos de discriminación, pues nos damos cuenta que en el mercado hay bastante de esto, ¿no? No tanto el primer grado, que es muy raro, pero por lo menos el segundo y tercer grado hay bastante. Muchas veces nosotros mismos podemos estar generando este tipo de discriminaciones de segundo grado, que es el más habitual, y podemos estar presentándonos en los escenarios pues, de mercado con este poder, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero si realmente podemos apreciar que somos capaces de influir sobre los precios, entonces nuestra organización, nuestra empresa, nuestro rubro, sobre lo que estamos trabajando, pues realmente tiene influencia nuestra y nosotros podemos aprovecharnos de eso. Y claro, cuando me refiero a término de aprovechar, me refiero al término económico, ¿no? De que si podemos determinar los precios nosotros sobre los productos que vendemos, entonces es muy probable que podamos modificar esos precios de tal manera de lograr maximizar nuestras ganancias, ¿no? Y no estar dependiendo de lo que suceda con los vaivenes del mercado, ¿no? Esa es una de las principales ideas que está detrás de esa discriminación de precios de primer, segundo y tercer grado. Yendo un poco más adelante con esto, pues ahí están algunos ejemplos que están en los libros que les he proporcionado, ¿ya? Y como les dije, y les repito otra vez, ya saben, está así desagregado para que quien esté interesado en leer un poco más, pues vaya conociendo. Sin embargo, para fines de este curso, lo importante es que conozcan el panel A, ¿no? Que es sobre el cual entendemos que hay una discriminación por calidades más que por cantidades. El B y el C son estrategias para mejorar la situación del panel A, ¿ya? Donde el C es realmente una situación donde alguien se dio cuenta que tiene poder de mercado, de monopolio me refiero, y ha ejercido ese poder provocando que básicamente su negocio gane la mayor cantidad de dinero posible, sin descuidar a sus dos tipos de clientes, que son básicamente los que están a la izquierda de la línea vertical, que está ahí al medio, y a los de la derecha también, ¿no? Son básicamente los dos tipos de clientes que nuestro empresario tiene. Luego, más adelante, podemos ver, aquí hay un ejemplo resuelto que para fines de este curso tampoco están, ¿ya? Bueno, me hubiera querido darles ejemplos sobre esto. Uno de esos está justamente ahora en la pantalla, pero son ejemplos que creo están reservados para su siguiente curso, me refiero al curso de microeconomía. Por ahora, con que sepan que así se puede resolver un ejercicio, pues creo que vale la pena, dado que la teoría ya la tienen en mente, es lo que estamos discutiendo. Los criterios también ya los tenemos. Lo que faltaría es profundizar un poco más, ¿no? Y claro, no puedo ir más allá de los alcances de este curso y por eso les dejo ahí, ¿no? Un ejemplo de cómo se puede resolver un escenario de discriminación de tercer grado. También aquí aparece otro tema que no entra dentro de los cabales de la discriminación de precios de primer, segundo o tercer grado. Aquí aparece nuestra idea de algunos casos de interés como curiosidades que aparecen en los mercados y que de alguna manera están provocando cambios en la forma de definir precios y además están provocando, por ejemplo, que algunas empresas tengan más poder del que tuvieran si no hicieran esto. A ver, o sea, ¿cómo me hago entender con ustedes esta idea? Voy a ampliar esta pantalla, un segundito. Ya le ponemos pantalla completa. Y, a ver, esos casos de interés, chicos, son bastante teóricos, pero son muy interesantes. Nos dice que a veces algunas empresas, como en este caso la empresa Microsoft,
Ya les pongo aquí, es el caso de Microsoft. Esto es Microsoft. Micro S vamos a poner, ¿ya? Ahí para no escribir lo demás. La empresa Microsoft, por ejemplo, nos vende paquetes de computadora, pero así como paquetes enlatados, ¿no? Como un grupo completo de productos. La pregunta es, o sea, todo lo que nos vende Microsoft, como así en servicios de ofimática, ¿será realmente todo lo que nosotros necesitamos? Me voy al siguiente caso. Cuando compramos Office, pues nos vende Word, Excel y PowerPoint a la vez. Y claro, también está el OneDrive y, si mal no recuerdo, está el Outlook. Ya son esos 5 que nos vende. Y es el escenario básico, ¿no? Es sobre lo que estamos justamente iniciando nuestra actividad. Y alguien usa su computadora, pero quizás solo la usa para Word o solo para Excel. O pues, si son estudiantes o son del área de marketing, por ejemplo, van a usar bastante PowerPoint. Entonces, ese es un tipo de ejemplo bastante interesante de que a veces las empresas nos venden programas que no necesitamos o que no queremos o que no usamos mucho y que quizás con el hecho de que nos haya vendido nos está obligando o incitando de alguna manera a aprender a usar ese programa. En el pasado, chicos, hace no mucho tiempo, me refiero a 5 años no más, a veces también aparecía el hecho de que alguien se compraba una laptop, de las Toshiba sobre todo, y ya venía incluido el programa Skype. Entonces, algo pasaba, ¿no? De que uno prendía su computadora y el Skype aparecía ahí. O sea, no lo habías instalado tú, pero Skype ya estaba ahí. Y claro, los que conocemos Skype sabemos que es una aplicación para hacer videollamadas y también videoconferencias, claro, pero que era una aplicación bastante independiente. Por alguna razón, muchas computadoras de tipo Toshiba principalmente, hace unos 5 años atrás, empezaron a llegar sí o sí con el programa preinstalado. ¿Qué significa preinstalado? Que, bueno, lo instalaron desde el principio, desde la fábrica, y nosotros no lo podemos quitar, o por lo menos no lo podemos quitar de una manera sencilla. Entonces, estos tipos de productos están así enlatados, están provocando que las empresas tengan cada vez mayor poder de mercado. Y a veces, claro, puede ser no en el caso de Office, de la Microsoft, pero quizás en otros programas como este del software Skype, puede ser que nos vendan o nos estén induciendo a comprar productos que no necesitamos por ahora, pero que poco a poco con el uso lo vamos a empezar pues a manejar más y hasta nos podemos volver dependientes de este tipo de productos, ¿no? Entonces, ese tipo de escenarios aparecen. ¿Y qué es lo que hacen? Que Microsoft ahora, solamente con el caso de vendernos Word, ya sabe que venimos con Excel y con PowerPoint, ya nos está indicando de alguna manera de que sí o sí su paquete nos va a volver a nosotros como usuarios, ¿no? Casi exclusivos de este sistema. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, por ejemplo, Excel puede ser una herramienta fundamental, pero PowerPoint tiene muchos sustitutos, ¿no? O sea, la plataforma PowerPoint, por ejemplo, no es la única, dado que hay una que igual ofrece Microsoft que se llama, si mal no recuerdo, Share o Sharp o algo así, tiene un nombrecito así nuevo, y se parece a PowerPoint, pero no es PowerPoint, ¿no? Y eso funciona en la nube. Y en vez de Word podemos usar otros programas, ¿no? Word tiene muchas ventajas, es fácil de usar, pero no es la mejor herramienta para textos. ¿No? Cualquiera que puede quizás tener oportunidad de visitar un periódico y saber cómo hacen los periódicos, sabe que no usan Word, por ejemplo, ¿no? Y si ustedes van a alguna editorial donde hacen libros, donde imprimen libros, saben que no usan Word. Entonces, las empresas así, pero de trabajo profesional en texto, no usan Word. Sin embargo, nosotros, el común de la gente, estamos usando Word. Entonces, otra vez, la empresa Microsoft tiene mucho poder para podernos ofrecer productos que quizás no usamos, no necesitamos o ni siquiera son los mejores. Solo como dato, hay un software llamado LaTeX. ¿Ya? El LaTeX es realmente el software que se utiliza en muchas universidades en el mundo. Si alguna vez ustedes se topan con alguna tesis de la Universidad de Harvard, por ejemplo, con seguridad ha sido hecha en LaTeX y no así en Word.
¿no? Entonces, a ese nivel llegamos. Son casos de interés, ¿no? Porque nos dan estrategias empresariales de vendernos enlatados de inclusive productos que no necesitamos. Y la otra es la tarifa, así se denomina tarifa por tramos, ¿no? Que es otra forma por la cual las empresas que tienen poder de monopolio o poder monopolístico pueden estarnos dando productos que quizás igual no necesitamos. Ejemplo, ahí dice el parque de diversiones. Cuando hablamos de un parque de diversiones, en este caso estamos hablando de algo como Disney World, ¿ya? Entonces, Disney World o esos parques temáticos que no hay mucho quizás en nuestro país, pero en otros países sí es bastante recurrente. Y la idea es que a veces esos parques de diversiones tienen dos tipos de tarifas. ¿Ya? Es que no está normado, pero ellos deciden. En algunas ocasiones nos dicen que nos van a cobrar simplemente el precio de una entrada, lo cual nos da derecho a entrar a cualquier otro juego o actividad dentro del parque. Entonces uno paga un precio alto, ¿no? Por la entrada, porque sabe que después puede disfrutar durante todo el día de cualquier otra actividad dentro de ese escenario. Pero también existen otras empresas, así parques de diversiones, que quizás no nos cobran un boleto de entrada. Nos dicen, bueno, entre. Y uno entra inclusive gratis. O el precio es muy bajito. Pero una vez que he entrado, los diversos juegos que están en el parque de diversiones o espectáculos que también hay dentro del parque de diversiones tienen precios establecidos y son adicionales, ¿no? O sea, poniéndome a pensar así en voz alta, lo digo así en voz alta porque no conozco el caso. Imagínense que nos vamos a un parque de diversiones sobre Harry Potter. Ok, si nos da el primer caso de precio de entrada y ya, pues nos pueden cobrar, digamos, no sé, $100 por entrar al parque de diversiones de Harry Potter. Y una vez que hemos entrado, pues, no sé, conocer todo lo que hay adentro, ¿no? Juegos con sus castillos, con juegos con temas de magia, es replicar las partes de los libros, ¿no? Las escenas de los libros o de las películas y demás. Entonces, alguien disfruta mucho de ese parque cuando ya entró y pagó su entrada, que puede ser, digamos, $100. El otro caso sería que el mismo parque, ¿no? Decida que, bueno, no nos quiere cobrar $100 para visitar todo, nos permite entrar libremente, pero una vez que hemos entrado, nos va a cobrar $5 para tal actividad, $10 para otra actividad y así. Entonces, hay dos formas, ¿no? Por las cuales los parques de diversiones han estado ganando dinero. ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, empresas como Walt Disney y sus parques de diversiones en varios lugares del mundo, muchas veces optan por solamente cobrarnos un precio de entrada. Entonces, ya saben, en un escenario de demanda y oferta, donde veo aquí la demanda y veo aquí la oferta, pues puede ser que yo no esté demandando todos los productos. Puede ser, por ejemplo, que yo solo quiero demandar algunos productos dentro de los escenarios de Walt Disney. Y mi demanda sería esta. El precio que debería pagar sería el azul, un precio muy bajo, ¿no? Este debería ser sí o sí el precio. Es más, si me dan a elegir y puedo yo elegir a dónde entro y a dónde no dentro del parque de diversiones, yo elegiría el precio menor porque no busco todo, ¿no? Pero a veces Walt Disney nos cobra un precio mayor porque espera que visitemos todo. Y claro, sabe que no lo vamos a hacer, pero aún así nos cobra para visitar todo. Y aquí es donde aparece la estrategia, ¿no? Otra vez, le hacemos creer al cliente que puede hacer todo lo que quiera dentro del parque, aunque idealmente nosotros nos estamos aprovechando porque le hacemos pagar por todo, aunque evidentemente no disfruta todo, disfruta simplemente una parte. Son casos de interés, casos adicionales, que se parecen a las discriminaciones de precios, porque implica, ¿no? Variaciones de precios, pero sobre todo porque implica poder de alguien, en este caso de los dueños de los parques de diversiones. ¿Ya? Ahí les dejamos como casos de interés, chicos. Ahí está un ejemplo, como les comentaba, que viene de un libro de microeconomía sobre todo. Y lo que es el tema de regulación. Esa regulación se explica mejor con una gráfica, que es justamente esta. Bueno, cuando hablamos de la regulación del monopolio, este tema es sobre todo interesante porque estamos regulando el monopolio natural, ¿ya? Es más, así lo decimos en la primera línea. No estamos regulando monopolios privados, estamos regulando monopolios naturales. Eso es como primer punto de partida. ¿Por qué no poner regulación de monopolios privados? Pues porque esos no se regulan, esos se prohíben.
en la legislación de los países están prohibidos los monopolios privados. Hay todavía la discusión de que se había preguntado a ustedes el viernes pasado. O sea, ¿es bueno o es malo? Y ya saben, hay cosas buenas y hay cosas malas, pero por ahora están prohibidos. Pero lo que no está prohibido es un monopolio natural. Entonces, la idea del monopolio natural, como lo discutimos el día de ayer, es que son monopolios de origen gubernamental o de administración gubernamental. No puede que haya empezado como privados, pero con el paso del tiempo, la mejor opción fue volverlos gubernamentales. La idea de este tipo de escenarios implica que la regulación, ¿no?, hace que los precios cambien. No podemos aplicar normas que van a estar afectando sobre las ganancias que puede tener el monopolio natural, ¿ya? Ejemplo, lo siguiente. Bueno, aquí está la explicación, ¿no?, de cómo es que pasa todo esto y cómo es que sucede la regulación sobre nuestro monopolio natural, pero eso sucede porque inicialmente puede ser que el monopolio haya estado cobrando un precio demasiado alto. Nos dice, en ausencia de regulación, es el punto de partida. Si no hubiera regulación del monopolio natural, y este monopolio natural se volvería inclusive un monopolio tipo privado, deberíamos buscar dónde está esa ausencia de regulación. Pues miren, aquí está el ingreso marginal, ¿verdad? Y también tengo el costo marginal. Ahí tengo mis dos gráficas. Y si yo no estoy regulado por parte de una autoridad, el punto donde me debería situar es donde estos dos conceptos se cruzan, ¿no? Y el ingreso marginal con el costo marginal justamente se cruzan en este punto. ¿Qué pasa en ese punto? Como saben ustedes, chicos, ya resuelto los ejercicios, definimos la cantidad a la cual estamos básicamente trabajando, la cantidad definida está acá, y eso me permite definir el nivel de precio, ¿ya? En ausencia de regulación, básicamente el monopolio tiene un precio muy alto, este precio A, la situación A, y la cantidad, evidentemente no es una cantidad muy alta de producción y venta hacia el mercado. Ahora, hay una situación siguiente, nos dice la situación siguiente, donde aparece el ente regulador de este monopolio natural, ojo, es monopolio natural, provoca que ahora el precio vaya a cambiar. Bien, ¿dónde? ¿Dónde está ese precio que va a cambiar? En este caso nos dice, ojo que la regulación va a provocar un precio PR, pero el precio PR no es un precio al azar. O sea, sí o sí tiene una razón de ser, por lo menos en teoría económica. Y eso es algo que ustedes necesito que lo capten muy bien, chicos. Cuando la autoridad reguladora aparece, puede provocar que el costo marginal, que ahora lo pinto de verde, tenga que sí o sí cruzar con la curva de demanda, que también la pinto de verde. Entonces, el concepto de la regulación implica que estoy buscando regular este monopolio natural de tal forma que se aproxime lo más posible a una situación de competencia perfecta, donde la competencia perfecta es eficiente en sentido de Pareto, permite que más consumidores puedan llegar al producto, a consumir el producto, y evidentemente es un óptimo en teoría económica. ¿Dónde se da ese punto? Pues se da aquí en el punto E. Justamente este punto E, de la parte derecha inferior de la pantalla, es donde nosotros encontramos que la curva de demanda corta con el costo marginal, ¿no? Y esa es la condición básica de la competencia perfecta. Por lo tanto, el precio regulado es PR ahora, ¿ya? Y este PR debería darme este escenario, de que la curva de demanda en el punto E define la cantidad total, ¿no?, de producto Q que la empresa debería dotar hacia la economía, ¿no? Hasta ahí deberíamos llegar nosotros a ofertar a la economía. Y claro, como es un monopolio natural, el hecho de pasar a una situación de competencia perfecta provoca una pérdida, ¿no? Y esa pérdida, por ejemplo, es equivalente a esta área celeste de acá. Los puntos, como lo indica la parte teórica, F, E, P, R y G, son esos puntos que el monopolio natural tiene que absorber en favor, claro, en favor de los clientes, pero en desmedro de sí mismo. Porque en este punto estamos generando pérdidas. La empresa de monopolio natural, cuando es regulada y nos da un precio muy bajo, evidentemente está con pérdidas.
Y claro, el monopolio natural sí puede tener pérdidas. ¿Por qué razón? Porque el gobierno normalmente es quien está subvencionando esas pérdidas. Por ejemplo, chicos, yo sé que ustedes conocen el caso de la gasolina subvencionada, ¿verdad? ¿Quién de ustedes maneja auto, chicos? ¿Alguien que nos pueda comentar algo sobre los autos? Yo, listen. Ah, ok, Gustavo. Gustavo, ¿cuánto cuesta la gasolina normal? Se llama especial, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta un litro de gasolina común y corriente? O no sé, yo digamos para llenar mi tanque entero gasto 130 bolivianos por semana aproximadamente. Ah, ya. Ok, entonces, a ver, alguien que sepa para ayudarnos con el ejemplo, ¿cuál es el precio de la gasolina? Él se llama gasolina especial, pero es la gasolina común y corriente. ¿Por qué digo común y corriente? Porque hay otra gasolina que es mejorada, ¿no? La que tiene etanol. Y hay la gasolina premium también. O sea, hay 3 tipos de gasolina en el mercado boliviano. ¿Alguien sabe, chicos, cuánto cuesta la gasolina especial, también conocida como la gasolina común? Bueno, a los que revisen ahí sus facturas vale 3 con... Alejandro, ¿sabes? ¿Verdad? Creo que Alejandro, 3,74 dicen algo así. exactamente, eso es 3,74. Ahora les pregunto, chicos, ese precio es regulado, ¿no? Porque nosotros deberíamos pagar un precio cercano a los 9 bolivianos por litro. ¿Cómo sabemos eso? O sea, no es que yo me invente o que yo sepa cómo se regulan los precios de la gasolina en Bolivia, sino que basta con ir a un surtidor, ¿ya? Y esos surtidores sí o sí están obligados a poner en sus paredes, por ejemplo, algún anuncio sobre los precios de la gasolina que están vendiendo. También del diésel, por si acaso. Pero empezamos con la gasolina. Y cuando ponen los precios, pues tienen 2 tipos de precios. Uno es el precio subvencionado, o sea, está regulado por el gobierno, el cual nos dice que la gasolina común y corriente, la especial, vale 3 bolivianos con 74, ya 3,74 bolivianos cada litro. Luego 4,50 está la de etanol, ¿no? Y 4,90 creo, más o menos, está la premium. Ya, o sea, los precios son más o menos esos. Pero lo comparamos con el otro precio. El otro precio es el precio internacional de la gasolina, que si no estaríamos en Bolivia, deberíamos pagar ese precio internacional, y que normalmente fluctúa entre 8 bolivianos y 9 bolivianos. Ya casi en promedio está como 8,80 en realidad. Entonces, significa que si nosotros ahora estamos comprando gasolina, pues esa gasolina está subvencionada. No estamos pagando los 9 bolivianos que deberíamos pagar, o si quieren 8,80, ¿no? Que es, creo que el de hoy es 8,80. Estamos pagando 3,74. Es como más o menos una relación de que estamos pagando el 40% del precio, ¿ya? Y de verdad deberíamos pagar mucho más. Así que, ¿quién asume esa pérdida? ¿No? Porque para una empresa privada eso sería una pérdida. ¿Quién asume la subvención? Y la respuesta es el gobierno boliviano. O sea, todos nosotros, cuando con los impuestos que pagamos y además porque somos parte de Bolivia y tenemos derecho a los ingresos nacionales, pues todos nosotros estamos subvencionando esa gasolina. ¿Ya? Entonces, en vez de que alguien pague 8 bolivianos con 80 centavos, solo paga 3,74, el diferencial lo pagamos todos los bolivianos, ¿no? Todos los habitantes. Pagamos o no pagamos impuestos, pero todos lo estamos asumiendo. Y es justamente la idea. Por eso es que YPFB, en su división de gasolina, es un monopolio natural. En otros países, como por ejemplo en Venezuela, ellos son grandes productores de petróleo. Venezuela es realmente un monstruo en términos de producción de petróleo. Ellos tienen tanto petróleo que pueden darse el lujo de regalar el petróleo. Bolivia no tiene. ¿Se acuerdan? Dije ayer que Bolivia no produce petróleo. Pero Venezuela sí. Y en Venezuela, pues, es más barata la gasolina que el agua. Entonces, realmente su producción es tan grande y venden a tantos destinos en el mundo y generan tanto dinero
que a veces es más fácil lavar el piso con gasolina que lavar el piso con agua, porque el agua termina siendo marginalmente más costoso que la gasolina. Así que en ese caso, en Venezuela, por ejemplo, pues no es que haya un precio regulado. Ahí sí el precio es sumamente bajo, porque hay exceso de oferta de gasolina. En cambio, en Bolivia, la cosa no va por ahí. Entonces, en vez de pagar 8.80, ya saben, estamos pagando 3,74. Eso significa que deberíamos subir en 135% nuestro gasto. Por ejemplo, alguien que gasta 130, creo que nos decía 130 que su compañero gastaba, debería gastar algo así como 300 bolivianos para llenar su tanque, ¿no? En vez de pagar 130 ahora, si el precio no estaría subvencionado y sería el precio amarillo de la pantalla, debería pagar por lo menos 300 bolivianos semanales en gasolina. ¿Se dan cuenta? Es harta plata que el gobierno subvenciona en términos de gasolina. Y ahí está, esa parte celeste sería elevada. ¿Sabían de ese tema, verdad, chicos, de la subvención? Bueno, tomar eso como un sí. Ok, entonces, ojo, ¿por qué les comento eso? Porque el tema de aquí las autoridades reguladoras que definen precios no es algo tan teórico. En la vida real se da bastante. Y justamente aquí en nuestro país, ese precio de la gasolina es uno de los más bajos de Latinoamérica. Claro, no comparamos con Venezuela, pero es uno de los más bajos de Latinoamérica. Muchos peruanos, chilenos, argentinos y brasileños, claro, los que están alrededor nuestro, compran gasolina, ¿no? Y a veces se hacen pasar por bolivianos o compran con autos bolivianos y venden esa gasolina después en sus países. Entonces, ganan por el diferencial de precios. Muy poquito sucede eso, pero sucede. ¿Ya? Así que ahí va el tema de fijación de precios cuando son monopolios naturales. Casi siempre hay pérdidas en las empresas. Bueno, ese es un ejemplo que es adicional, es qué pasaría si tengo a alguien que le cobro alto y a alguien que le cobro bajo. Aquí nos dice que otro sistema de precios de alguien que tiene poder de monopolio podría ser a todos los que son hombres les voy a cobrar este precio. ¿Ya? Si eres hombre, pues ya sabes, vas a pagar todo esto para adquirir un producto. Y si eres mujer, vas a pagar otra cantidad. ¿Ya? No tiene nada que ver con hombres y con mujeres, simplemente es que aquí estamos comparando dos precios. Y a veces funciona, por si acaso, esa discriminación de precios. Por ejemplo, quizás ustedes conocen el caso de que hay muchos, bueno, antes de la pandemia había muchos establecimientos nocturnos, ya, llamados boliches, por ejemplo, que permitían que los hombres sí o sí tengan que pagar un boleto para entrar, ¿ya?, a ese establecimiento, a ese boliche. Pero las mujeres no. Entonces las mujeres entran gratis, decían, y los hombres no. ¿Qué significa? Que quizás a la mujer aquí le hacen entrar a un precio muy bajo o gratis si quieren, pero el hombre tiene que pagar. ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿cuál es la estrategia de hacer eso? Y sabemos que hay muchas posibles respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? A ver, chicos, ¿quién sabe por qué muchos boliches hacen eso o han hecho eso en el pasado? ¿Por qué permiten que las mujeres entran gratis y que los hombres paguen ahí su respectiva cuota para ingresar a los boliches? ¿Alguna idea de por qué lo hacen? ¿Alguien, chicos? Listen, Uh-huh. tal vez porque, o sea, he escuchado que algunas personas dicen que los hombres consumen más bebida que las mujeres. Y, o sea, como que, o sea, toman más, digamos. Y las mujeres un poco menos. Tal vez creo que es por eso. Ya, ok, esa es una buena respuesta. Es un buen punto de vista, va bien. ¿Alguien más? Vamos a preguntar entonces a alguien. Raciel, ¿me puede dar uno? Isabel, antes de darle la palabra a alguien más. Isabel, ¿qué opinas? Puede sonar un poco mal, pero creo que cuando van a un boliche, la mayoría de los hombres, o al menos se tenía ese pensamiento de que iban a buscar mujeres. Y entonces como que se les da, es un poco machista, me parece, Esa tipo de, discriminación. Uh-huh. porque, o sea,
Ya el hecho de que una mujer entre gratis atrae a más mujeres, pero a los hombres se les cobra la entrada porque ellos sabiendo que hay mujeres, entonces tienen esa desesperación por ir y entonces Ya. están dispuestos a... Ok, suena bien. No suena muy machista, en realidad suena muy realista, Isabel. Y sí, he escuchado mucho de esas respuestas cuando les hacía estas preguntas a los estudiantes. Así que sí, tienes mucha razón, Isabel. ¿No? Entonces, son criterios. No sabemos realmente por qué lo hacen, ¿no? Pero por lo menos sabemos que por ahí va la respuesta, ¿no? Lo que dice Rachel tiene mucha razón, que evidentemente esas propensiones de consumo pueden provocar que haya precios diferenciados, pero lo que dice Isabel tiene mucho sentido, ¿no? Porque evidentemente a veces uno va a este tipo de locales, pues no solamente a escuchar música, ¿no? A veces van también, no sé, por conocer gente. Y claro, ¿dónde conoces gente? Si eres hombre, pues buscas quizás un escenario así. Y es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. No estamos seguros, ni mucho menos, pero es una posibilidad. Entonces, eso más o menos está pasando por acá. A ver, quizás Gustavo nos pueda comentar algo más. Bueno, en su relación a este ejemplo, Listen, otro ejemplo que tal vez podría entrar aquí es el tema de los impuestos de los autos. Bueno, en su momento yo pensé que los impuestos que se pagaban por ciertos autos dependía de qué tipo de auto era, pero en su momento me llegué a enterar de que, bueno, es medio absurdo, ¿no? Porque a mi parecer los autos más antiguos, que son los que más contaminarían, por así decir, deberían pagar mayores impuestos y los más nuevos deberían pagar menos, porque obviamente estando más nuevos contaminan menos, por así decirlo, ¿no? Pero a lo que yo me enteré es de que los autos más antiguos pagan menos impuestos y los autos más nuevos pagan impuestos mucho más altos. Entonces, en este caso, no sé si estaría bien plantear el ejemplo para que se dé una diferencia de dos precios. Ya, sí, es una diferencia de dos precios, tal como lo planteas, Gustavo. Y evidentemente hay tipos de impuestos, por si acaso, ¿no? En Bolivia, el tipo de impuesto que se aplica a los vehículos es sobre todo por el valor del vehículo. Entonces, ahí va, ¿no? Si tú tienes un coche de $100,000, vas a pagar un impuesto elevado. Tranquilamente puede llegar a los $3,000, $4,000 y hasta $5,000 alguna vez escuché. Pero es porque la política fiscal hace, ¿no? Que tú pagues un impuesto por el valor de lo que tú tienes. Y si en vez de comprarte un auto de $100,000, un BMW de lujo de $100,000, te compras un auto, no sé, un Toyota Corolla de $20,000, pues vas a pagar el impuesto, pero va a ser más bajito. Así que eso explica en parte que hay diferenciales de precios sobre la tarifa que tú pagas. Y claro, tu automóvil con el paso del tiempo va perdiendo valor. Entonces no es lo mismo tener un auto, un BMW X6 del año 2020, que tener quizás un BMW, digo, si quieren X6 o X1 de hace 10 años atrás, pues el precio no va a ser el mismo, no va a ser 100,000, va a ser, digamos, la mitad. Y como el precio del automóvil ahora es más bajo, pagas un impuesto por el valor de ese automóvil, que va a ser también más bajo. Y lo mismo con el auto Toyota, ¿no? Un Toyota Corolla que ahora vale 25,000, 0 kilómetros, pues cuando pasen los años, 5, 10 años, en 10 años no va a valer 5,000, ese 25,000, va a valer, no sé, 7,000, 8,000, un valor pero mucho menor. Y va a pagar impuestos sobre el valor de ese vehículo. En otros países aparece el impuesto no sobre el valor del vehículo, ¿no? En otros países les cobran incluso un impuesto llamado impuesto piguviano, porque hay un economista llamado Pigou que propuso esto. Y ahí se aplica por la contaminación. Es como si pagaras por contaminar. Los autos antiguos pagan más impuesto porque contamina más. No son una inyección, son a carburantes, tienen un motor diferente. Y por lo tanto, como esos autos antiguos contaminan más, el impuesto va a ser más alto. Y los autos nuevos, que incluso son eléctricos, muchos de estos, otros son híbridos y demás, esos autos nuevos, justamente porque son nuevos, no contaminan mucho, y dos, tienen tecnologías nuevas, pues terminan pagando menos impuestos. Eso depende de la política fiscal de cada país. Y sí, evidentemente son dos precios diferentes. Pero
al margen del ejemplo que propone Gustavo, que está muy bien, porque sería esto, digamos, el hoy, digamos que esto equivale a hoy, hay una H de hoy, y el precio sería digamos, el futuro, ¿no? Cómo mi auto va a valer en el futuro. Sin ponerle el tiempo de hoy y el futuro, sí existen muchos otros ejemplos que me permiten referenciar estos dos casos. Les puse el ejemplo de los boliches, chicos, porque muchas veces, así por lluvia de ideas, los chicos aterrizan en ese ejemplo. Ya, en otros cursos me refiero, no ustedes. Pero también hay otros casos como, por ejemplo, lo siguiente. Me voy al escenario de, nos podemos nosotros tranquilamente poner a pensar que hay ciertas zonas en las ciudades donde ciertos productos tienen un precio diferente. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ponernos a pensar en que una misma ciudad, digamos en Cochabamba, voy a pensar que los que viven en el centro de la ciudad, esos son los que viven en el centro de la ciudad, en el centro, bueno, centro ya se entiende lo demás, ellos, solo por vivir en el centro, van a pagar un precio muy alto, por ejemplo, del impuesto a la casa. ¿Ya? Hablando de impuestos, solo por vivir en el centro, aunque tu casa no sea de lujo, no sea una mansión, aunque tengas tu casa ahí en el centro, vas a pagar un impuesto muy alto por la casa. En cambio, ojo, tu casa puede ser vieja también, antigua, pero aún así tu impuesto es alto. En cambio, si tu casa está en los alrededores de la ciudad, en lo que se llama la conurbación, zonas nuevas, ¿sí? Y tu casa puede ser una mansión inclusive, pues aquí los impuestos son mucho más bajos y por lo tanto lo que tú vas a pagar es mucho menor. Eso que provoca que hay una gran diferencia entre pocas familias que se quedan viviendo en el centro de la ciudad con casas que están ahí pues coloniales inclusive, pero que pagan un impuesto muy alto, versus una gran explosión de casas en los alrededores, lo que se llama también la conurbación o los suburbios, ¿no? Esa palabra suburbios es muy propia en ese caso. O sea, hay mucha gente que prefiere vivir lejos del centro de la ciudad porque inclusive ahí sabe que el impuesto que va a pagar sobre su casa, que puede ser una mansión, va a ser menor, ¿ya? Ojo, que eso no significa que es una política de redistribución geográfica de las casas, sino simplemente significa que hay una condición que está identificando dos tipos de cobro. El cobro en el centro y el cobro en el no centro, no centro, digamos muy lejos de la ciudad, los suburbios, como muchas veces se lo denomina en términos de urbanismo. Entonces, póngase a pensar eso y realmente termina siendo un ejemplo bastante afín a la idea de que aquellos que viven en el centro van a pagar más solo por vivir en el centro. Aquellos que viven lejos, en las conurbaciones, aunque tengan unas casas así de super lujo, su impuesto va a ser diferente, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Porque la ganancia que voy a recibir de los que están aquí pagando alto, de alguna manera la ganancia va a ser toda esta, ¿no? Es el precio por el costo medio. Y esta gran ganancia que viene de los pocos que pagan mucho, debería compensar, o por lo menos busco que compense, la pérdida que tengo de aquellos que están aquí, de los que no logro cubrir todo lo demás. Entonces, a veces discriminamos precios de esa forma con tal de motivar a que más gente se vaya a vivir a los suburbios y dejen la zona del centro, digamos, para negocios, ¿no? Entonces, esa parte azul que ahora estoy pintando en realidad, entonces la parte azul es la pérdida. Ahora, si el rectángulo rojo, o sea, esta parte de acá arriba, es más grande que el rectángulo azul, es una buena política de fijación de precios. Pero si el azul es más grande que el rojo, entonces no es una buena política de fijación de precios, ¿no? Y esa fijación por estratos no es eficiente, ¿ya? El objetivo, ya saben, ¿qué cosa es el objetivo? Compensar las pérdidas, ¿no? Si el rojo es suficientemente grande que cubre todo lo que implica el azul, pues estoy compensando las pérdidas y vale la pena cobrar en un lugar un precio y en otro lugar otro precio diferente. Y un tercer caso, eso también se aplica a la discriminación por zonas, ¿ya? Si vivo en el centro, pues en el centro una tienda de ropa
de tipo deportiva en el centro puede darme un precio diferente. Pero esa misma tienda, o quizás una muy parecida con ropa, pero que es la misma, situada en un lugar alejado, me va a dar un precio diferente. Y puede ser que el dueño sea el mismo, ¿no? Entonces, este dueño está discriminando por zonas a los dos estratos, ¿no? A quien les cobra más y a quien les cobra menos. ¿Cuál es el objetivo del individuo? Quizás tener mayor presencia de su producto en el mercado, o quizás hacer que los que pueden pagar más paguen más porque están comprando del centro de la ciudad, y que aquellos que no pueden pagar mucho, pero pueden comprar mucho, paguen menos, aunque estén alejados y me generen pérdidas. Al final de cuentas, todo se regula con esto. Si se logra compensar las pérdidas, valió la pena aplicar ese sistema de precios por estratos, ¿ya? Entonces, ya saben, mi primera opción era hablar sobre esto de los boliches, que hacen que ciertas personas paguen y otros que no, pero también en temas impositivos se aplica bastante bien, ¿no? Con el hoy y en el futuro, o con el hoy y el pasado, si quiere, con los automóviles. Luego con las casas, dado que hay casas que pagan más y casas que pagan menos, aunque son, pues, solo por la zona. Y también aquí, ¿no? Tiendas que tienen un mismo dueño y que el dueño decide cobrar un precio en una zona y otro precio en otra zona, a pesar de que el producto puede ser quizás el mismo. Y solo suponiendo, como último caso, solo suponiendo que hay un solo dueño de los cines, ¿ya? Imagínense el caso del cine. Imagínense que hay un solo dueño del cine del Upper Mall y hay un solo dueño del cine Astor, ¿ya? El cine Astor que está ahí por la plaza principal. Pues este mismo dueño de ambos cines puede definir que la siguiente película de, no sé, de Titanic 2 o algo así, está en el Upper Mall y van a tener que pagar el precio del boleto que corresponde, ¿no? 45 bolivianos, 55 bolivianos y demás. Pero ese mismo dueño, en vez de dar la película solamente en el Upper Mall, también lo da en el cine Astor. Y sabemos que en el cine Astor el precio no es tan alto, ¿no? Creo que es 20 bolivianos más o menos. Por lo tanto, lo que puede ganar cobrando 55 acá arriba, luego lo compensa, ¿no? Por aquellos que a los que simplemente les cobra 20 pesos. ¿Por qué hace eso? Porque quizás tiene intereses en tener mayor presencia en el mercado, que no haya competidores y que él sea el único que compite, ya sea en precios bajos y también en, digamos, calidades o estatus, ¿no? Porque de alguna forma ir al cine Upper Mall versus el cine Astor, pues hay una diferencia de estatus. Entonces, esas son estrategias que un empresario puede también estar aplicando. ¿Por qué lo hace? Porque no quiere competencias. Y si aparece la competencia, pues le ataco con el precio bajo. Y hago que quien quiera competir conmigo se arrepiente y se vaya, ¿no? Entonces, hay estrategias de empresas que tienen poder de monopolio. Bueno, esto ya es opcional. Este es un punto adicional de lo que significa la dinámica del monopolio. Lo que habíamos hablado antes, ¿no? Nos decía, ¿realmente vale la pena ser antimonopolistas? O quizás vale la pena también apoyar las ventajas que puede traer el monopolio. Hay un autor llamado Schumpeter. Ese autor es un economista de los años 50 más o menos, y en los años 60 empezó a publicar ideas sobre lo que es la innovación, ¿no? Y él lo que dice es que la innovación es básicamente un rompimiento de la estructura típica de evolución y que hace que la economía crezca, ¿no? Schumpeter dice que solo los monopolios pueden salir del círculo. Todos estamos en un círculo una y otra vez dando vueltas así. Hasta que aparece alguien, un innovador o alguien que es un monopolista que logra capturar el mercado o una nueva idea de mercado, así como Steve Jobs, y rompe todo esto y saltamos. Y estamos en una nueva realidad. Y esa nueva realidad la mantenemos así por varios años hasta que otro innovador rompe todo esto y saltamos a otra realidad. Y es el flujo de Schumpeter, ¿no? Sobre las innovaciones. ¿Y quién genera el salto? Ese salto en innovaciones. Pues básicamente lo puede lograr alguien que tiene dinero, que tiene mucho invertido en la temática y que tiene una buena idea. Y como todo esto implica mucho esfuerzo, ese mucho esfuerzo normalmente vendría de alguien que puede tener un monopolio o tiene por lo menos poder de monopolio. Porque así nada más cualquier persona es difícil que lo logre, ¿no? Pero alguien que tiene cierto monopolio, cierto poder de monopolio,
puede sí lograr romper las estructuras de estas situaciones típicas de la economía. Ese es básicamente el punto de vista de, de ese señor de apellido Schumpeter. Y así. Y ahora, ya terminando nuestro análisis sobre el monopolio, aquí aparece algo llamado competencia monopolística, que no tiene mucho que ver con monopolio, por si acaso, pero es competencia monopolística. Y les pregunto, chicos, ¿alguna vez oyeron hablar sobre competencia monopolística? ¿O primera vez? ¿Nadie? ¿El mío? Primera vez. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Primera vez, ¿ya? Ok, entonces vamos a hacer dos cosas. La primera es, vamos a ver, déjenme arreglar esto del chat. Vamos a escribir presente en el chat, ¿ya? Por la lista de hoy, me olvidé al principio de la clase. Y la segunda es, les voy a pedir para que hoy terminemos nuestra clase, nos faltan 15 minutos de clase, les voy a pedir que busquen en internet algún ejemplo de competencia monopolística, ¿ya? De hecho, leyendo un poco estas láminas, que siempre son resúmenes del libro, nos dan una idea de lo que podría ser la competencia monopolística, pero no nos del todo, ¿ya? No hay ejemplos, por ejemplo, aquí. Les pongo el concepto de la competencia monopolística, el gráfico de la competencia monopolística, pero no les digo qué cosa es la competencia monopolística. Así que aprovechando los últimos ya 13 minutos de clase, les pido hagamos eso, ¿ya? Pónganse a buscar en internet algún ejemplo de competencia monopolística. Voy a habilitar ahora en la plataforma, ¿ya? Un espacio donde van a poner su ejemplo, un foro me refiero, y ahí terminamos nuestra clase el día de hoy, donde ustedes van a poner en ese foro aquel ejemplo de competencia monopolística que hayan encontrado, ¿ya? Y por temas de tiempo, mañana les voy a explicar qué cosa es la competencia monopolística y vamos a ver en el foro, pues quizás quiénes de ustedes lograron poner un ejemplo que sea de fácil entendimiento. Claro, sé que todos van a poner, pero hay algunos que son más sencillos que otros. ¿Les parece, chicos? Así que habilito ahora mismo el foro y les pido que ustedes busquen en internet qué cosa es un ejemplo de, mejor dicho, un ejemplo de competencia monopolística. Les va a demorar, no sé, 5 o 10 minutos. Terminan, participan en el foro y se pueden retirar de esta clase. ¿Listo, chicos? Bueno, voy a tomar eso como un sí también. Ok, busquen por favor, chicos, en internet. ¿Qué ejemplo de competencia monopolística? Yo justamente ahora estoy habilitando el foro. Y en el foro, pues, participan con su ejemplo y ahí cerramos. Eso sí, tienen que participar mientras estamos en el tiempo de la clase. Voy a poner el temporizador para poder descalificar en el foro. ¿Ya? Y necesito que estén dentro del tiempo 18:45.
Listen, ¿ponemos solo un ejemplo o varios? Ya, un ejemplo nomás, por favor. Como somos 22 en clase, entonces vamos a tener 22 ejemplos. Elige aquel que tú creas que es el más propio para contextualizar lo que es el concepto de competencia monopolística. Y ese es el foro habilitado, chicos. Bueno, ¿por qué les hago buscar? Es que a veces cuando alguien busca por primera vez lo que es competencia monopolística, no siempre encuentra ejemplos rápidos y puede confundir la competencia monopolística con la competencia de oligopolio o con el monopolio. ¿Ya? Entonces, vamos a esperar que ninguno de ustedes genere esa confusión en su ejemplo. ¿Ya? Y bajo ese supuesto, pues todos deberían tener éxito en esta tarea. Dicen, lo ponemos como añadir nuevo tema de discusión, ¿verdad? Si gustan, también pueden responder al tema que incluí yo. Depende de ustedes, ambos son válidos. Ya, gracias. Bueno, el foro va a estar habilitado hasta las 18:50, chicos, ¿ya? Hasta esa hora pueden subir y van a tener calificación. Pasa ese tiempo y ya se va a cortar la calificación. Y por si acaso, si alguien ya terminó, pues ya puede disponer de su tiempo, chicos, por si acaso. Bueno, Elise, yo ya escribí el ejemplo. Hasta mañana. Listo, gracias. Hasta mañana. Hasta luego, Licen. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, Mateo. Hasta luego, Licen. Chao, Viera. Que estés bien. Yo igual acabo de subir, Licen. Hasta mañana. Listo, Nicolás. Hasta mañana. Yo también, dicen, hasta Gracias, Stephanie. Yo acabo de subirlo, Licen. Gracias, hasta luego. Gracias, Alejandro. Chao. Ya lo subí, Lice. Hasta mañana. Gracias, Tatiana. Hasta mañana. Yo también, Licen. Hasta mañana. Listo, Isabel, Camila, Alondra. Hasta mañana, Licen. Chao, chicos. Que estén bien. Hasta mañana, Alice. Araceli, chao. Andrea. Ya lo subí, Licen, hasta mañana. Perfecto, Gustavo. Gracias. Ya lo subí, Licen, hasta mañana. Listo, Romel. Ya lo subí, Licen. Hasta mañana. Gracias, Mónica. Hasta mañana. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, Alan. Que estés bien. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, Rodrigo. Que estés bien. Listen, Rachel. yo ya terminé hace rato, pero me quería quedar para preguntarle algo.
El claro. anterior, en mi casa, no me acuerdo del día, creo que el anterior miércoles.